queríamos hacer un programa entre unos amigos, para muchos más amigos con inquietudes como tú. Así que nos hemos ido al estudio a grabar este anuncio, con toda la intención del mundo y con el deseo de compartir contigo el dulce encanto autoritario. Un interpodcast con ñ de montaña. Así de simple. Un podcast de Radio Montaña Leonesa. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Me llamo Juan José Gutiérrez, soy profesor de los aburridos, he enseñado en varias universidades y ahora me he querido dedicar a pensar en algo que va ocurriendo en el mundo con unos amigos, y es algo que nos damos cuenta que pasa en todas partes, es el dulce encanto de la autocracia. Está conmigo Estela Porras. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola amigos y amigas oyentes, soy Estela. Está con nosotros Manuel Basaldúa. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan José, Estela, y a quienes nos escuchan y nos ven? Bienvenidos. Bueno, pues empiezo contigo, Manuel. Manuel es un profesor universitario también, ha dedicado toda su carrera a la docencia en México, en concreto en la ciudad de Querétaro, aunque ha tenido experiencias en muchas otras partes. Y además, últimamente se ha dedicado a hacer comentario político. Tiene una columna que tiene mucho interés. Cada semana sale hablando de temas locales en Querétaro y ha escrito una serie de cosas muy interesantes, de las cuales no voy a entrar ahora porque se nos iba todo el tiempo del programa. Estela tiene también el defecto, como nosotros dos, de ser profesora. Es profesora de la universidad. Pero no de la aburrida. Pero no de las aburridas. Es colombiana, no puede ser aburrida. Es profesora de la Universidad Estatal de California en la Bahía de Monterrey, en periodismo. Y nos hemos reunido para hablar de algo que nos resulta interesante porque nos parece que está ocurriendo en todo el mundo. Y es que hay un surgimiento de las autocracias, curiosamente, de todo sabor y color en el mundo. Hay autocracias de derecha, de centro, sin ideología, con ideología, de izquierdas. Y lo que queremos hacer con ustedes es, pues, ir explorando. Primero, ¿qué son estas autocracias? ¿En qué consisten? ¿Por qué surgen? Ver ejemplos concretos, comentarlos, enojarnos con lo que está pasando y ver un poco cómo conecta esto con un fenómeno que también es importante, que creo que es la gran crisis de los planteamientos democráticos en el mundo. Es una crisis que las crisis son precisamente o sube o baja, no sabemos para dónde va a ir, esperemos que se mantenga, pero realmente hay una crisis en el mundo y es un buen momento para comentarlo. Le comentaba a Manuel y a Estela que acabo de revisar un libro de una politóloga y comentarista norteamericana que se llama Anne Applebaum. Y muy interesante que haya salido el libro, seguramente nos escuchó ella o algo, y que se llama Autocracia Incorporada, Autocracy Inc. Es un libro que no sé si ya han traducido al castellano con ñ, pero es un libro que yo recomendaría ampliamente porque hace un análisis muy sesudo, como el que queremos hacer aquí, de las condiciones en las que surgen estas autocracias y en qué consisten. Un poco es por donde queremos ir en este programa. Quiero empezar disculpándome con Cipriano y con Silvia, que estamos en la montaña de León, recostados en la montaña de León, porque llegaba tarde yo hoy. Aunque estás completamente disculpado, que lo sepas. Mira, en mi pueblo hay 20 vacas. Y hay menos personas que vacas, pero hoy salieron todas las vacas. Era la fiesta, la fiesta de las vacas. No me había manera de llegar a tiempo, así que estuve platicando con el ganadero hasta que terminó de salir Clarabella y bueno, todas las vacas y ya pude llegar. ¿Estabas toreando? ¿Sacaste un zapote? Se arrimó una por mi ventana, me miró con desdén. ¿Tú qué haces aquí? Pero bueno, esa es la vida de la montaña y estamos encantados de estar emitiendo, aunque estamos, es un podcast multilocal, pero el origen del podcast es en la montaña de León, en un lugar que está, llaman aquí en España la España vaciada. En México sería la España chistosita, pero no, vaciada de que no hay gente. Yo creo que no está vaciada, ¿verdad? De que no hay gente y de que no hay servicios. Y de que no es, bueno, pero tenemos radio. Sí.
Así que de momento. Pues lo estamos proyectando, estamos aprovechando este espacio. Gracias, Cipriano, gracias, Silvia. Gracias a vosotros. Estamos encantados de poder conectarnos de esta manera para empezar esta reflexión que esperamos que vaya a encantarle a la gente. Estela, cuéntanos qué tienes en mente para pelearnos hoy. Bueno, ojalá no nos vamos a pelear, esa es la idea. Pues lo que hemos estado pensando, bueno, yo he estado pensando mucho en Venezuela, que estos días, esas semanas, está pues en la agenda internacional, la gente poniendo atención a lo que ha pasado después de las elecciones, y en el momento de grabar este podcast, pues todavía no se ha definido exactamente la situación. Entonces estaba pensando que me gustaría referirme y que ustedes también entren con preguntas, ideas, historias sobre cuál es esa situación de la autocracia en Venezuela, ¿no? En la Venezuela de Maduro. Pensando un poco que hay casi 8 millones de personas en el exilio, ¿no? Que han salido de Venezuela, y pues un poco cómo ha sido esa encanto, ¿no? Encanto de lo que tú hablabas en el título de ese podcast, ¿no? Que es el discreto encanto de la autocracia y cuando se desencanta, ¿no? Estamos hablando de ese encanto y un poco el desencanto, y el desencanto también, ¿no? Entonces ese es el momento de Venezuela. Entonces me parece que es interesante. Yo sé que la gente, tal vez los oyentes están pensando, hemos escuchado, hemos visto mucha información sobre Venezuela, pero creo que en este caso nos vamos a enfocar en esos elementos de la seducción y del desencanto. Exacto, aquí lo vamos a ir desmenuzando. Entonces yo creo que ese Genial. Pues es el aporte. Manuel, ¿tú qué tienes en mente? Bueno, me interesa este tema que habla Estela de Maduro y de Venezuela. ¿Y por qué Venezuela? Porque me parece que la cuestión de la democracia en América Latina tiene una serie de repercusiones muy importantes, y estamos hablando de un sistema que pues es el espejo de unas pequeñas patrias que geográficamente lo son en términos de la autocracia, casi de la cuestión dictatorial, pero con una influencia política ideológica muy importante. Entonces, ahí, ¿qué repercusiones tiene para México? Y estas repercusiones que tanto impactan en Estados Unidos en este momento. Y quisiera retomar esta reflexión que hace Estela, y también para quienes nos escuchan, y los invitamos a que participen en esta reflexión, porque me parece que el éxito que ha tenido esta convocatoria para el pasado sábado 19 a nivel mundial tuvo mucho éxito. Ese llamado a estar protestando por la situación electoral en Venezuela, y me parece que eso no lo debemos dejar pasar por alto. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues entonces, Estela, déjame engarzar la conversación y entramos de lleno en lo que estás planteando. Fíjate que justo antes de venir, estaba viendo las imágenes del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela haciendo lo que yo llamaría el paripé de la lectura de las actas. No sé si ustedes dos alcanzaron a verlo esta mañana. Me daba vergüenza ajena, porque realmente el planteamiento que le hizo México, Brasil y creo que fue Ecuador. Colombia. Colombia. Perdón. Ecuador, Colombia. No estamos desconociendo que hayas ganado las elecciones, pero enséñanos la evidencia, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia, que está bajo el guante de Maduro, hace un paripé que es vergonzoso. Realmente la manera en que lo hicieron, lo presentaron, es realmente, yo lo estaba viendo y diría, es que esto ni ellos mismos son buenos actores, ni se lo está creyendo a nadie. Esto es muy vergonzoso. El problema ahí es que es el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. La única diferencia que hay entre unos países y otros es las instituciones. Sí o no, estas instituciones tienen independencia, que después conectaremos con lo que dijo Manuel. En México yo creo que el problema va a llegar a ser si pierde independencia ciertas instituciones, que es lo que
lamento y siento que es lo que va a ir ocurriendo. Pero bueno, Estela, danos un poco el planteamiento de lo que ves con Maduro como autócrata, cuál fue el encanto que le presentó al pueblo y a dónde va ahora. Bueno, Juan José, a Manuel y queridos oyentes, lo que yo quisiera un poco traer así a la conversación es un poco la vida cotidiana de las personas en Venezuela y los relatos también de gente migrantes y relatos periodísticos. Yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela desde el año 2019, 2020, bueno, perdón, no en Venezuela, estuve en Colombia, en una ciudad muy cerca de la frontera, por donde pasaban los migrantes de a pie, ¿no? Las personas que venían cargando sus mochilas y sus niños a pie. Y entonces, precisamente en la ciudad donde yo estaba, Bucaramanga, era una imagen realmente impactante, ¿no? La situación humanitaria de ver tantísimas personas que venían de Venezuela. Entonces, un poco con los relatos y con las historias aparecen las preguntas, bueno, ¿por qué la gente, primero, cuál fue la fascinación con el chavismo, o todavía es la fascinación de algunos sectores con el chavismo, y qué pasó con el desencanto? Entonces, yo tuve el privilegio de hablar con muchas personas migrantes porque pues estaba de voluntaria en un sitio que daba comidas, ¿cómo se dice esto? Como un con comedor para como un comedor popular, pues realmente era un garaje. Sí, era un garaje donde estaban así almuerzos y bueno, y en la calle también hablando con muchas personas que realmente inundaban las calles, que se veían las procesiones de gente. Entonces, pensando en todo esto, la gente hablaba mucho de los enchufados, ¿no? Tú sabes que enchufarse, estar así como poner el switch ¿no? Enchufarse. Entonces la gente dice, no, pues hay mucha gente enchufada. Entonces digo, bueno, ¿qué es enchufado? Y hablando con la gente y un poco leyendo, hay un grupo poderoso de personas que están todavía apoyando, digamos, la presencia de Maduro, ¿no? ¿Por qué no se ha caído? ¿No? Es una pregunta, ¿por qué no se ha caído? Bueno, todavía enchufados. Entonces hay una élite militar. Sí, acordémonos que el chavismo, no, Hugo Chávez fue un representante de los militares, y cuando él llega al poder, es un poquitico como el contexto, ¿no? Cuando llega al poder, promueve a los altos rangos, y encontramos entonces que en pocos años en Venezuela hay 10 veces más altos oficiales que antes de Chávez. Entonces hay un montón de oficiales, no solamente cumpliendo funciones militares, sino a la vez participando en temas burocráticos y presupuesto por ejemplo, de PDVSA, que es la empresa de petróleo de Venezuela, ¿no? Estatal. Entonces, todo ese poder, ¿no? de ese grupo militar, con muchos militares de alto rango, que que intervienen en gasto público y en contratos y todo eso, pues hay un montón de privilegios de poder que es muy único en Venezuela. Tal vez es distinto en Colombia, es distinto en otros países donde hay más separación, ¿sí? Del gobierno y los militares. En este caso hay un apoyo muy grande de los militares. Entonces, eso es un elemento de los enchufados, que la gente dice, no, pues ahí están los enchufados. Oye, una pregunta rápida. Entonces, señor, Chávez entra al poder con un enorme apoyo popular. Sí, crea este grupo de gentes que le van a apoyar, pero tiene un tremendo apoyo popular, ¿no? Absolutamente. ¿De dónde surge el? Bueno, sí, toda esta historia del chavismo, que también es muy interesante, ¿no? También hay que hacer la distinción entre Chávez y Maduro, ¿no? Que eso es también otra historia. Pero tu pregunta es importantísima, porque antes del chavismo existían estos dos partidos políticos que han dominando los ADECOS, Acción Democrática y el COPEI, que es
Partido Cristiano, no sé qué, no, yo no sé, pero eran adecos y copellanos, ¿no? Y yo sé eso porque mi mamá es venezolana, entonces, los adecos, los copellanos, ¿no? Y yo cerca de la frontera, entonces todo el mundo adecos y copellanos, y Carlos Andrés Pérez, que era la figura de los adecos, siempre estaban los mismos, como un poco dominando, y esa era la época de lo que llamaban la Venezuela Saudita. ¿Habían escuchado ustedes eso? La Venezuela Saudita, como la Arabia Saudita. La Venezuela Saudita era el boom del petrolero, no era un montón de petrodólares y un estado de Venezuela pues que subsidiaba muchas cosas. Entonces había estado el chiste, en Colombia era el chiste de, los venezolanos son muy buenos. Bueno, cuando cae un poco lo del petróleo, el dinero del petróleo, lo que hacen los 80, al final de los 80, la gente hacía el chiste de los venezolanos eran muy buenos consumistas, consumían el mismo, sus carros, último modelo, ¿no? Pero después decían, ahora es con su mismo carro, con su misma casa, con sus mismos electrodomésticos, con su mismo, cuando ya se cae un poco esa, ¿no? Entonces, lo que vemos es que un auge del petróleo, una dependencia muy grande de ese dinero, de esas exportaciones petroleras, que después se reduce, se malgasta, o sea, corrupción. Ese dinero es la base del populismo de Chávez, pero ¿no? Sí, exactamente, pero antes fue también de esos gobiernos anteriores. Pero repartían menos. Pero hubo un evento muy interesante que llamó el Caracazo, que eso es al final es como 1989, una cosa así, o 1990, algo así. El Caracazo es el estallido social cuando ya los subsidios y el tema de la economía empieza a colapsar en Venezuela y el bolívar, que es la moneda venezolana, cae. Había una época en que los colombianos migraban a Venezuela. Mi tía migró, y mucha gente migraba porque le pagaban en bolívares, ¿no? Pero después es la crisis. Entonces, después de esa crisis, Chávez aparece como esa figura fresca que quiere como romper esas instituciones, y hay un intento de golpe de Estado, y él es un militar, él es un joven militar, y entonces hay toda esa como esperanza. Él va a la cárcel, después sale de la cárcel y llega democráticamente con un apoyo popular muy amplio al poder, y con una mirada y con una perspectiva también de una Venezuela distinta. Entonces hay un apoyo muy grande en los barrios, y también es un hombre de color, ¿no? Oye, sí, es verdad. Sí, Manuel. Hay una frase, fíjense, hay una frase de un escritor que me parece importante destacar, donde dice que no hay buenos ni malos presidentes, sino altos y bajos precios del petróleo, del mercado. Entonces me parece que ahí pone. Y estaba escuchando una intervención de una entrevista que le hacen a María Emma Mejía, una venezolana que estuvo en altos cargos de gobierno, sí es cierto, colombiana, que andamos ahí, y ella señalaba precisamente cómo esta fuerza que agarra Chávez es, digamos, para ella señala es el sustituto de la imagen que deja Fidel Castro en la región, y este apuntalamiento que lo hace con los militares, o sea, esta estrategia muy bien pensada de Chávez, que articula a este poder que se va creciendo. Ahora, yo lo que quiero destacar es lo siguiente: se está dando este fenómeno, porque lo estamos experimentando en México, se está dando este fenómeno donde estos caudillos, estas personas llegan por la vía democrática, sí, pero en el momento que llegan por la vía democrática ya no sueltan el poder, y entonces se asientan fuertemente en el poder. El caso está en Nicaragua, ¿no? La revolución nicaragüense destruyó a Somoza, y todos tenían la esperanza y la libertad de que con el Frente Sandinista de Liberación Nacional fuera la democracia, fuera la libertad, y no nos hemos podido quitar
a los Ortega desde entonces. Entonces, Maduro y la 4T en México, pues para allá van. Oye, quiero hacer un apunte solo, digo, porque estamos escuchando a Estela y ahora lo estamos escuchando también a él y en realidad me habéis descrito casi un siglo después el ascenso al poder de Adolf Hitler. Él también estuvo en la cárcel. También estuvo en la cárcel. Salió, ganó unas elecciones, arrasó, populismo y adelante. O sea, es que esto es muy viejo. Bueno, Mira, para quitarle un poco, para atenuar la cuestión de Hitler, bueno, también Gandhi y Mandela estuvieron en la cárcel y fueron presidentes. Todo vale, un roto y un descosido. Vamos a decir que le recordó a Hitler y que bueno, hay elementos ahí para conversar. No voy a hacer que esto salga después como con otro sesgo. Pero entonces vamos a ver, Estela, porque me gustaría ahora llevarte al segundo momento. Hemos visto que Chávez surge como un personaje que brinda una opción de seguridad y protección a un pueblo que está en un momento de incertidumbre. Es un líder fuerte, decisivo, comunica muy bien, aunque yo me dormía en sus discursos largos de horas y horas, pero recuerdo muy bien aquella vez que fue a Naciones Unidas y habló inmediatamente después de George Bush. Se paró en el podio y dijo, aquí huele a azufre. Pues la verdad es que era un gran comunicador, o sea, hay que reconocer. Pero luego viene Maduro. Maduro entra, digamos que en otra, es heredero, ya es el delfín, ya no es este hombre con esa fuerza, tiene ese punto de showman, es importante ese punto de showman. Exacto. Pero a que suena copiado. Sí. Pero mira, yo quisiera también recomendar si los oyentes y televidentes, hay un libro muy interesante que se llama Los restos de la revolución, a ver si se alcanza a ver, no sé, Los restos de la revolución de Catalina Lobo Guerrero, es una periodista que ¿cómo se dice? Una periodista internacional, bueno, que está en Caracas por unos 6-7 años, y un poco como describe en las calles, ¿no? Y en los barrios cómo están pasando esas transiciones. Y un poco lo que pregunta Juan José, ¿no? O sea, cómo Maduro hereda un poco como ha sido ungido por Chávez. Entonces, hay una cosa muy interesante, y es que cuando muere Chávez, él es prácticamente, hay un culto a la personalidad, ¿no? De Chávez, ¿no? Muy buen, muy carismático, muy buen orador, y fuera de eso, y bueno, y la imagen de Chávez y la imagen de Bolívar, Simón Bolívar y Chávez están, ¿no?, en murales en todas partes. Entonces, muere Chávez y Maduro está en ese momento, él fue que Chávez dijo, bueno, este va a ser la persona al mando. Y entonces hay toda esa ceremonia del mausoleo, ¿no? Eso lo relato muy bien en el libro, de cuando pasan varios días en que lo entierran, personas rituales, y finalmente Maduro dice, lo vamos a sembrar, no lo vamos a enterrar, lo vamos a sembrar porque siguen germinando, ¿no? Entonces, como todas las imágenes, ¿no? La imagen de que continúa. Y después Maduro habla de que hay un pajarito que es un poco como el espíritu de Chávez, que le habla y que se comunica con él, y que yo siento que estoy en contacto con él. Entonces hay también todos esos elementos como de... Sí, bueno, el pajarito. O sea, hay todo ese chiste, pero lo cierto es que también hay un elemento muy así... también hay dos códigos culturales en Venezuela y en Caracas, que es muy caribeño, ¿no? Que tiene como también todos esos elementos que no, como sobrenaturales también, ¿no? Entonces hay una fascinación de las personas por ese nuevo líder. Y pues Maduro no es carismático, ni tiene la capacidad oratoria, ni el humor, ni el enganche que tenía Chávez. Y tampoco tiene los petrodólares. Digamos que la primera parte del gobierno de Chávez, pues había un boom de los precios del petróleo, ¿no? Entonces todo eso empieza a declinar también con todos los malos manejos y con otra serie de problemas. Entonces, ¿cómo se ha mantenido en el poder? Ya no hay petrodólares. Y Manuel nos dijo hace un momento, ¿no? No hay buenos y malos presidentes, hay petrodólares, ¿no? ¿O no sí, hay? Pero hay dos cositas también que valdría la pena mencionar. Este ruido es mi perro rascando las paredes.
Una cosa que quisiera mencionar es que hay la presencia de los militares también en el poder tiene que ver con esa narrativa antiimperialista. Entonces Chávez habla de cómo proteger la revolución venezolana de los enemigos imperialistas internos y externos. Entonces con la narrativa del enemigo, de la necesidad de defender la revolución, crea un montón, crea ese apego, ¿no? Debemos defender ese proyecto. Y eso se hereda, ¿sí? Yeah. La otra parte es que esta presencia muy grande no solamente es la cúpula militar, pero en los barrios populares. O sea, hay una cultura desde la época de Chávez, una cultura, exacto, una cultura, pero también hay una cosa que llaman los colectivos. Los colectivos son grupos de jóvenes que de barrios muy populares, muy pobres, que han recibido apoyos del gobierno Chávez y que han sido también entrenados, y algunos de ellos han sido armados para defender la revolución. Estela, ¿sí? Déjame ponerte una pausa ahí un momento, porque quiero regresar a algo que dijo Manuel, y me gustaría ver, Manuel, un poco que introyectes aquí un poco la situación que está pasando en México. En México hoy día están todos los jueces en la calle protestando. Creo que todas las barras de abogados y tal, porque ha propuesto López Obrador, no sé si sepan, pero en México se elige al presidente y pasan varios meses antes de que entregue el poder. Se eligen, esta vez fue en julio, si no me equivoco, Manuel, y se entrega en octubre el poder. Entonces, varios meses, que en este caso es, yo creo que una situación en cierta medida inédita, porque yo no sé si va a ir a consolidar el poder que tiene López Obrador o abrirle el espacio como lo quiere Claudia Sheinbaum. ¿Cómo compararías esta situación de México con lo que se fue dando en Venezuela, Manuel? Bueno, me parece que la 4T, es decir, la cuarta transformación, que es el movimiento del partido de Andrés Manuel López Obrador, que es Morena, está siguiendo estos pasos de Venezuela, pero también de Cuba, y algo que ve con cuestiones estratégicas de Trump, de Estados Unidos. Es decir, tiene un populismo ecléctico en términos de estrategia política. Y ahí me parece que lo que pretende él es quitar todo contrapeso que le haga malobra para seguir en el poder. Y ahí yo quisiera retomar algunos puntos de los que ha estado señalando Estela y de los que hay en Venezuela, porque casi todo lo que ha hecho Maduro y que le ha resultado bien, que le ha resultado positivo, lo replica Andrés Manuel López Obrador. Frases como: yo ya no me pertenezco, soy del pueblo, por ejemplo, y otro tipo de acciones que hacen que tenga una efectividad pues magnífica para su movimiento político. Y la pregunta que tú hacías, Juan José, de por qué entonces está en el poder, yo creo que hay que regresar a una cuestión de análisis sobre las clases populares. Tanto Maduro como López Obrador se han mimetizado en estas clases populares y que se identifican muy bien, ¿no? Que han hecho que se parezcan cercanos y parezcan el alma gemela del pueblo. Y entonces ahí es como hay un soporte muy grande. Pero este soporte también es muy estratégico, porque está respaldado por un ejército, es decir, por la militarización que ha ejercido en México. Recordemos que antes era el ejército mexicano y ahora lo convirtió en Guardia Nacional, que es una imagen muy de Sudamérica y Centroamérica, que es hasta incluso el uniforme, ¿no? Lo ha copiado. Ese por un lado. Y por otro, una serie de subsidios a las clases populares que hacen que tenga una dependencia inaudita. Entonces esos grandes sectores de la 4T pues son los que le dan el soporte a Andrés Manuel, y me parece que estos organismos populares que señala Estela son los que sostienen a Maduro.
¿no? Entonces, en suma, yo creo que estamos ahí viendo un fenómeno de la romantización del pueblo, pero que en realidad es una perversión política que está horadando a la democracia en nuestro continente. Bueno, yo quiero... Sí, qué pena. No, yo quiero referirme acá a un par de cositas que a Manuela ha señalado ahí, que me parece muy interesante. Esa conexión con sectores populares, ¿no? Ya hablábamos, por ejemplo, en Venezuela de los colectivos, de los jóvenes de sectores populares, pero también es un estado asistencialista. Uh-huh. Sí, que es de arriba abajo, no tanto de promover la participación de las personas con empresas o con liderazgos o con maneras, sino muy asistencialista, muy de arriba abajo, lo cual crea dependencia, ¿no? Entonces eso es otro elemento porque la gente está enchufada no solamente por estar en el poder, sino por estar desempoderada. Entonces hay clases populares que están desempoderados. Hay un programa que se llama CLAP, es C-L-A-P, que son comités de, no sé la sigla, pero es de distribución de alimentos en barrios populares, desde que ha habido esta crisis económica en Venezuela. Entonces también son maneras también de controlar y de crear lealtades en sectores populares, ¿no? Entonces se reparten unos kilos de maíz y de frijoles y de arroz en ciertas partes y la gente expresa esas lealtades porque no se está repartiendo esto. Pero últimamente ya lo que ha pasado con el desencanto es que muchas personas se dan cuenta que, bueno, eso no es sostenible, ¿no? Me decía una señora con la que yo hablaba, una migrante, me decía, sí, nosotros recibimos el subsidio de la... se llama la harina pan, que es la harina para hacer arepas, ¿no? La harina de maíz, los frijoles, pero uno abre la llave del agua y no hay agua, entonces hay racionamientos, muchas veces hay apagones, entonces ya es muy difícil sobrevivir. Y sabemos, porque esto es una cosa que lo ha dicho Maduro, lo ha insistido, que todos esos problemas tienen que ver con las sanciones de Estados Unidos. Entonces las sanciones de Estados Unidos, y las sanciones de Estados Unidos aquí no, a mí me parece terrible que hayan sanciones de Estados Unidos y bueno, pero se convirtieron en una excusa. Entonces se convirtieron en parte de la narrativa que todo lo que ocurre localmente, que me parece también una manera muy colonial de que cada problema que ocurre en Barinas, Venezuela, o en Valencia, no sé, tiene que ver porque en Washington alguien decidió poner, es decir, las sanciones se convirtieron en un poco una excusa del gobierno. Pero Estela, para seguir validándose. También hay que reconocer que o sea, hay una cierta amnesia en Estados Unidos de lo que ocurrió anteayer. Estados Unidos ha sido un país muy intervencionista en Latinoamérica. Entonces, tú piensas en la postura de México, de Brasil y de Bolivia y de los países que no han descalificado de momento las elecciones, y es difícil la postura porque ellos no pueden asumir una postura que de alguna manera validara esa trayectoria larga de intervencionismo que es muy real. Entonces, bueno, eso lo hace complicado. Pero por otra parte, si te pones a ver cuáles son los países que inmediatamente aceptaron las elecciones como válidas, fueron países de diferentes tenores políticos, porque tienes un país comunista, aunque en realidad es un liberalismo, una economía dirigida estatal, la China, tienes un liberalismo dirigido por el Estado, que es la rusa, tienes Irán, que es un Estado teocrático, o sea, son de todos colores. Y eso hace muy interesante que nos planteemos por qué es que un régimen como el de Maduro, que es relativamente insignificante en este momento a nivel de peso económico, aunque las reservas de Venezuela sean tremendas de petróleo, pero por qué es que son precisamente estos países y estas economías las que defienden a Maduro, ¿no?, como dictador. Y lo que quiero presentarles a ustedes para el comentario es lo siguiente: también es cierto que la democracia, y esto creo que es una verdad
verdad innegable, la democracia está en ese momento en un estado de crisis. Casi todos los países de Europa, España es un punto clarísimo donde hay una polarización tremenda de posturas, una imposibilidad de un ámbito de conversación civilizada. Si tú escuchas las noticias aquí, es muy difícil porque simplemente es como una especie de ejercicio de descalificación a priori. Entonces no te enteras de nada. Ya sabes lo que va a decir uno y ya sabes lo que va a decir otro y el otro. Y además eso, que son múltiples partes. Esta polarización crea una sensación de inseguridad en la población que no quiere, a lo mejor que no quiere entrar a ese nivel sofisticado de análisis. Y lo que quieren saber es, ¿va a haber trabajo mañana? ¿Voy a poder tener educación para mis hijos? ¿Me voy a poder ir de vacaciones? Porque a fin de cuentas eso es lo que todo el mundo en el planeta quiere, ¿no? Entonces esa crisis de la democracia que no está ofreciendo ese futuro claro, aparentemente lo están ofreciendo estos otros países, ¿no? Entonces, ¿para qué tanta democracia y tanto paripé cuando lo que queremos a fin de cuentas es comer, divertirnos y tener seguridad? Entonces a lo mejor es parte de este encanto que tiene la autocracia, que te ofrezca un panorama político alternativo que no te preocupa y que te da esa seguridad. Juan José, ya que has comentado esto de la gente humilde, que sobre todo en Venezuela, que estamos hablando de este lugar y la gente que tiene que salir de allí, gente que está al límite, que consigue salir de Venezuela y llega a países pues como España, porque lo estoy observando en gente que conozco que viene de allí, ¿no? Que acaban comulgando con ofertas ultraliberales que se acercan a la extrema derecha. Yo entiendo que es por el hartazgo que les ha generado todo el sistema que antes explicaba Estela. Claro. Ya. Yo quiero hacer un comentario ahí de un fenómeno, precisamente lo que está ocurriendo en estos últimos días y va a seguir ocurriendo hasta las elecciones de Estados Unidos también. Es de muchos migrantes venezolanos, no los que encontré yo en la calle con sus mochilas y realmente en unas situaciones de precariedad absoluta, ¿no? Sino los primeros migrantes que tomaron sus aviones a Miami, de pronto a España, a otra parte, algunos que tenían más recursos y otros que eran realmente los enemigos del régimen, porque también Chávez y Maduro también tenían razón de hablar de los enemigos internos del régimen, por supuesto sí hubo, y sí hay, ¿no? Gente que está tratando de ver cómo, acordémonos de Guaidó, ¿no? Que una figura que fue puesta allí por Estados Unidos y Duque en Colombia y un poco ahí como que fue aceptado como no democráticamente, sino sí, es una persona que pusieron allí como un poco títere allí en contra de Maduro. Entonces, lo que quiero decir es que especialmente en la Florida hay un grupo de gente que dejó Venezuela y que ahora están de un rechazo extremo. Algunos incluso eran chavistas, ¿no? Algunas personas que salieron y se volvieron tan extremos como mencionabas hace un momento, que están apoyando a Donald Trump en Estados Unidos. Están hablando de queremos una intervención en Venezuela de Estados Unidos que prácticamente controle todo. O sea, hay unos comentarios racistas, hay unos anti-inmigración, hay unos comentarios que realmente es triste ver que esa sería la posición del régimen de Maduro. Es completamente entonces algunas personas llaman los magazuelas, ¿no? Si tú ves en Twitter, hablan de maga porque maga es esta de Trump, ¿no? Pero magazuela porque son personas venezolanas que un poco se han aliado también con cubanos del exilio que están muy en contra de todo lo que suena a izquierda, ¿no? Entonces también son dificultades de tener una conversación y es muy triste ver entre los inmigrantes que han sufrido unas dolores comunes de dejar a su país y esas divisiones. Parte de las divisiones también tienen que ver con los símbolos que se han manejado. Yo hablaba con una señora que me decía, mire la bandera de este hombre allí tiene 7 estrellas, la mía tiene 8 estrellas. Saben que la bandera venezolana es de amarillo, azul y rojo, ¿no? Y tienen pero se distingue de la de Venezuela, la de Colombia es amarillo, azul y rojo, pero es un poco distinto. Sí. Pero no de las estrellas. Ecuador también tiene amarillo, azul y rojo, pero tiene un escudo. Bueno, todas son muy parecidas porque éramos la gran Colombia, todos unidos. Pero bueno, la de Venezuela tenía 7 estrellas
y Chávez introdujo una estrella más, ¿no? Tiene toda una historia, no sé qué, nueva, es la como decía Manuel, refundar el país con el país, ya no se llama Venezuela, sino República Bolivariana de Venezuela, es un nuevo nombre. La bandera tiene una estrella nueva porque simboliza algo. El escudo le pusieron caballos, entonces hay algo extra. Entonces, un poco la gente en el exilio mira un poco las divisiones de cuántas estrellas tiene. Y alguien me comentaba el otro día, ¿saben qué? No importa que sea la bandera venezolana, no tendría que dividirnos, ¿no? Debía ser como un símbolo más como de conexión con los, ¿no? Con los compatriotas en lugar de un elemento de división. Y todos esos símbolos también han sido abusados, ¿no? Por las personas que tratan de dividir. Es una situación muy dolorosa por todo. Sí, Manuel. Pero no creen ustedes que estamos viviendo una etapa de mucho pragmatismo en el mundo? No sé cómo estén la situación en el lugar donde quienes nos escuchan esté ahí, pero yo me refiero a esta cuestión del pragmatismo por un lado y por otra por un debilitamiento de las instituciones, o a lo mejor es una transformación, una transición que tenemos las instituciones, porque si las instituciones sociales estuvieran institucionales, estas cuestiones institucionales estuvieran pues trabajando adecuadamente, no tendríamos este tipo de escenarios. La gente quiere vivir al día, quiere vivir de manera individual con los... déjame ver si me explico. Quieren todos los beneficios de la colectividad, pero ellos no quieren poner nada de su parte. Ya. Y entonces, ¿esto qué pasa? Pues que está impactando en la cuestión democrática, pero la cuestión democrática me parece que presenta más problemas de lo debido porque los grupos sociales están muy confrontados y hay una crispación social que no sabe a dónde va. Es como un ciego tirando palos a donde quiera. Mira, yo pensaba el otro día que en Estados Unidos en 2020 hubo un presidente que perdió las elecciones y que no lo quiso aceptar. Y salió con todos los elementos que tenía a su alcance a tratar de detener el proceso. En última instancia, lo único que le impidió que fuera en este momento el presidente de Estados Unidos fue precisamente creo yo, la solidez de las instituciones y las tradiciones del ámbito. Obviamente me estoy refiriendo al Donald Trump. En México, Manuel, bueno, les quiero hacer una pregunta a cada uno porque nos va a ganar el tiempo. A ti, Manuel, te quiero preguntar. Hay un par de elementos en el ámbito político mexicano hoy que desde fuera preocupan. Uno es lo que está pasando con el estamento judicial en México, con la reforma que se ha propuesto. No sé si la tienes al tanto y nos quieres hablar un pelín de ello. Y segundo, los ataques que ha habido a la independencia del Tribunal Electoral, del cuerpo electoral mexicano. Y mi pregunta para ti es si eso ¿te parece a ti como un camino rumbo a una especie de autoritarismo, quizá de partido, al que regresaríamos en México? Y a Estela, la pregunta que te voy a hacer cuando termine, Manuel, es: ¿Maduro se va o no se va? Manuel. Bueno, ahí me parece que Morena lo que quiere es el poder absoluto. El poder absoluto porque ha desaparecido paulatinamente, ahogando de manera económica y transformando a través de sus leyes, por la mayoría legislativa que tiene, a todas las instituciones y organismos que han sido contrapesos importantes en el país. Y esta desaparición del Tribunal Judicial, del Poder Judicial, pues va para allá. Me parece que estamos en una situación muy crítica porque entonces vamos a estar volviendo a una especie de presidencialismo absoluto, donde en este momento la mayoría de la población no tiene visualizado que esto está ocurriendo. Y hay algo que, con esto terminaría, hay algo de fascinación que tiene este tipo de populismo, este tipo de estructuras de poder que rayan en lo cínico.
¿A qué me refiero? López Obrador ha mencionado a los ciudadanos como mascotas y la gente no dice absolutamente nada. También lo ha dicho en su conferencia mañanera. A Morena le conviene que haya muchos pobres porque eso se traduce en votos. Y eso quiere decir que tiene que incrementar más subsidios para ellos. Todo el dinero que se ha ido de mantenimiento para estos organismos independientes y fideicomisos los ha quitado para aplicarlos a estos programas asistencialistas. Y eso le reditúa muchos votos. De tal manera que algo sucede en paralelo Pero con, Manuel, con Chávez. Un viejito que no tenía con qué comer y que estaba pidiendo en la esquina, le llegan, no sé, 500 pesos al mes, pues es una manera de sacar a la distribuir la riqueza del país y de sacar a la población de la pobreza, ¿no? Entonces, esa gente le ha votado legítimamente a este grupo. Claro, o sea, para allá voy. Por eso también el mismo López Obrador se sorprendió de que Claudia Sheinbaum, su sucesora, sacó más votos, obtuvo más votos que él. Entonces, por un lado, pues esto sorprende. Pero por otro, este paralelismo que hay entre Chávez y Maduro y López Obrador y Claudia Sheinbaum, vamos a ir viendo hasta dónde aguanta este sistema, porque ellos están gastándose el dinero, y estoy hablando de los dos, de Venezuela y de México. Se están gastando el dinero que ha sido producido a lo largo de esta historia y ya no da para más. Es decir, vuelvo a la cuestión pragmática. Pues será de muy corto tiempo, porque después nos vamos a ver en una situación económica muy crítica al respecto. Pero por lo pronto, efectivamente, pues todos los votos y apoyo son para Morena. O sea, aunque ha sido una elección complicada, porque hubo muchas muertes, que no se olvide, en la trayectoria antes de las elecciones de Claudia Sheinbaum, a nivel local hubo no sé cuántas muertes, pero es escandaloso el número de candidatos asesinados y, o sea, no sé hasta qué punto puedes calificarlo como unas elecciones del todo limpias, ¿no? Pero bueno, Estela, sí. ¿Maduro se queda o se va? Esa pregunta es irrespondible. Creo que está muy difícil pronosticar y realmente muy doloroso. Me parece que la gente que globalmente opina, y mucha gente también de la izquierda global que está diciendo no, hay que respetar la no intervención y respetar el gobierno de Maduro. A mí me parece también muy triste, porque me parece que hay que escuchar a las personas, ¿no? Un poco escuchar lo que está no desde nuestras ideas prefabricadas en el exterior, sino un poco lo que está diciendo la gente allá. Y en ese sentido, creo que hay que ponerle cuidado también a toda la represión que está ocurriendo, a los arrestos que están ocurriendo. Hay un sitio que llama el Helicoide, que es un edificio en Caracas que era un centro comercial y lo convirtieron en un centro de detenciones y de tortura. Maduro ha hablado de que va a crear más centros de detención, un poco al estilo Bukele, ¿no? Vamos a crear unas cárceles muy grandes para toda la... Y también están hablando y que ya está ocurriendo, de detener a las personas porque hay unas aplicaciones aplicaciones en las cuales la gente puede denunciar a su vecino que esté en contra del régimen. Entonces hay toda se cierran esas opciones por las que hay represión y hay control y hay y en los medios de comunicación, que es otro elemento de lo que decía Manuel, bueno, cuál es la visiones independientes, por ejemplo, y lo que decía Juan José, cuáles son las instituciones que quedan allí. Muchos medios de comunicación, la mayoría pues están muy concentrados, ¿no? Los medios estatales, y hay otros medios que pues están en el exilio, y hay otros medios muy pequeños, que hay uno que se llama el Pitazo, otro que se llama el se han mantenido porque son independientes, pero también he pensado, hay mucha
hostilidad contra ellos. Entonces, ahí hay una ley que puso Maduro hace poco que llama la ley antifascista. Es interesante. Del día de ayer, sí. Antifascista, sí. Pero la definición de fascismo puede ser no muy tan amplia, ¿no? Es que es una paradoja, ¿no? Es una ley antifascista, pero la ley antifascista prácticamente es contenido que promueva el capitalismo o promueva... Es una herramienta poderosísima para meter a la cárcel cualquier persona que no esté de acuerdo. Exactamente. Pues mira... Sí, entonces, muy difícil. Se nos ha venido el tiempo encima. Yo escuchaba a Corina Machado el viernes pasado que le entrevistó Fernando del Rincón, su periodista mexicano que tiene un podcast que se llama, para el que le interese oírlo, Conclusiones. Y me pareció que me daba tristeza ver la cantidad de gente que ha podido movilizar esta mujer, la verdad irrebatible del resultado de las elecciones y no tener la sensación de que el régimen esté a punto de colapsarse. Eso es un poco para nosotros elemento para la reflexión. Creo que México se nos va a venir adelante en un podcast posterior. Creo que Estados Unidos va a ser también objeto de reflexión por lo que va pasando en los siguientes meses. Así que tenemos mucho más que hablar y de seguir pensando junto con Buñuel acerca del discreto encanto del autoritarismo. Cipriano, ¿nos ayudas a cerrar el programa? Pues sí, me voy a quedar con un par de cosas que he escuchado en esta conversación tan interesante que habéis tenido a tres, y es esa facilidad que tenemos a nivel mundial de encajar con sencillez cosas terribles que pasan en otro lugar y que en nuestra casa, en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestro pueblo no admitiríamos nunca. Eso por una parte. Y la otra, al principio del podcast he hablado sobre la interacción de las instituciones y yo matizaría la interacción no ética de las instituciones, que en general tiende a convertirse en un recurso fácil para el maniqueo y la manipulación. Los poderes articulan para no perder el control y los límites que nunca quedan claros en prácticamente ningún contexto. Y lo llevo a España porque en el tema judicial tenemos también últimamente bastantes cosas en estas, bastantes jueces que se han asilvestrado y que interaccionan en el mundo de la política y transforman las leyes que salen del Parlamento en otra cosa distinta que a ellos les va mejor. Entonces aquí este tipo de habichuelas ya las estamos comiendo en todas partes. Y un poco también lo que dijo alguien en la conversación, que en los sitios donde más se defiende esto, que lo comentaste tú hablando de Donald Trump, que es que en Estados Unidos, en las democracias que son ya añejas, todavía les quedan recursos para contener algunas de estas tormentas. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte desde este rincón de la montaña leonesa. Saludos a México. Saludos a todo el mundo de aquel lado del charco. Hasta luego, Estela. Hasta luego, Manuel. Hasta luego. Nos vemos al siguiente. Queríamos hacer un programa entre unos amigos, para muchos más amigos con inquietudes como tú. Así que nos hemos ido al estudio a grabar este anuncio, con toda la intención del mundo y con el deseo de compartir contigo el dulce encanto autoritario. Un interpodcast con ñ de montaña. Así de simple. Un podcast de Radio Montaña Leonesa.